Así. Entonces recuerden que nosotros veníamos, ¿cierto?, analizando las propiedades, más que nada recordando, ¿cierto?, las propiedades de la transformada Fourier que ustedes vieron. Y una de las que más nos interesa es la propiedad de desplazamiento en frecuencia. Tenemos una señal en el tiempo, la multiplicamos por una función cosenoidal, periódica siempre, ¿ya? Y el efecto es que nosotros vamos a ver, ¿cierto?, el desplazamiento en frecuencia, desde la frecuencia natural que tiene. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo el audio, decíamos que hasta 5 kHz podíamos tener una señal bien legible de la música. Entonces nosotros vamos a decir que nuestra señal base tiene de 0 a 5 kHz con un ancho de banda de 5 kHz, y esa señal nosotros la vamos a transmitir por una frecuencia mayor. Por lo tanto, nosotros esa señal que está centrada en 0, ¿cierto?, la desplazamos, por ejemplo, a 44 MHz, ¿ya? Y ahí hacemos una transmisión, ¿cierto?, de esta señal desplazada en frecuencia, ¿ya? Y hacemos la transmisión. Recuerden que esto es una señal eléctrica. Al ser desplazada, se monta en una antena. Cuando llega a la antena, ahí sale la onda de propagación electromagnética. Y ahí ustedes me acuerdo que son expertos en todo esto, ¿ya? Entonces tienen una onda electromagnética que se propaga, ¿cierto? Y va a llegar, ¿cierto?, hasta una antena receptora, que lo que va a hacer es tomar esta onda electromagnética y llevarla nuevamente a una señal de voltaje, ¿ya? Y esa es la que en definitiva se va a reproducir. Entonces, aquí sale eh, más o menos la primera definición que sale aquí, que es respecto a la modulación, que dice que la modulación es el proceso de colocar información, ya, sobre una señal de alta frecuencia. Información de baja frecuencia, que nosotros denominamos banda base, ya la desplazamos en frecuencia a una frecuencia mayor y la transmitimos. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque recuerden que a medida nosotros tenemos una onda electromagnética, ¿ya?, que si bien tiene una frecuencia, cuando hablamos de onda, nosotros hablamos de longitudes de onda, ¿ya? Entonces, la relación que hay entre frecuencia y longitud de onda es inversa. O sea, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. A menor frecuencia, mayor longitud de onda. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa la longitud de onda? Porque recuerden que las antenas, ¿ya?, por ejemplo, uno tiene la antena del celular, está aquí adentro chiquitita, ¿ya? Bueno, no se ve mi celular, ahí sí. La antena está aquí adentro, ¿cierto? Es chiquitita. ¿Y por qué es chiquitita? Porque la frecuencia es súper grande. ¿Es de cuánto es? 2.5 GHz y algo más, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos 5 GHz, la antena sería más chiquitita todavía. ¿Por qué? Porque sería 1 partido por 5 GHz. Las unidades, ¿cierto?, para con tanta propiedad, nos va a quedar en centímetros, milímetros, nanómetros, micrómetros, etcétera, las unidades que nosotros representamos. Entonces nos va a quedar físicamente la, el largo, el tamaño de la antena pequeño. Entonces, si nosotros, por ejemplo, volvemos al ejemplo de las señales de audio que usamos el otro día, 5 kHz, ¿ya?, le sacamos el recíproco, la longitud de onda va a ser mucho más grande. En tamaño comparativo con la del celular, que va en gigahertz, por lo menos sería 1000 veces más grande. O sea, estaríamos pensando de que si nosotros queremos radiar, ¿cierto?, la señal de audio que escuchamos el otro día, al ambiente tendremos que usar una antena del porte de un edificio, ¿ya?, de 5 pisos por lo menos, ¿ya? Entonces, físicamente, eso no es práctico, porque imagínense cómo nosotros vamos a hablar por un teléfono móvil, ¿cierto?, con una antena de 5 pisos de un edificio. No se puede, ¿ya? Entonces, por eso uno tiene que hacer el aumento de la frecuencia de la cual la señal toma, ¿cierto?, la información desde frecuencia base, en el caso que llamamos antes 5 kHz, y eso se desplaza, ¿ya?, y se lleva a una frecuencia para la cual nosotros vamos a transmitir. En general, los sistemas de radiofonía, por ejemplo, que son la radio y la televisión, están entre los kilos y los megahertz, ¿ya? Y lo que es telefonía, como la antena más chiquitita, ya esos son del orden de los gigahertz. Entonces, la modulación de una señal consiste en cambiar o alterar algunos parámetros de la señal. Cuando nosotros hablamos de parámetros, ¿cierto?, tenemos de una señal, ¿ya?, podemos cambiar la amplitud, la frecuencia o el desfase o la fase del ángulo, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, alteramos la propiedad de amplitud, nosotros vamos a hablar de modulación en amplitud, ¿ya? Si nosotros vamos a alterar
la frecuencia de esta señal, nosotros hablamos de modulación de frecuencia. Si alteramos la fase, nosotros vamos a hablar de modulación de fase, y son solo tres, ¿ya? Entonces aquí, esta señal que nosotros estamos, que es la señal periódica, ¿ya? Que tiene amplitud, frecuencia y fase, que nosotros podemos alterar una de las tres, ya se llama portadora, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la señal en base, la de audio, por ejemplo, la subimos a la portadora, subimos, ¿ah? Nótese el lenguaje, porque la portadora se encarga, ¿cierto?, de desplazarlo a la frecuencia de la portadora, ¿ya? Así como está, por ejemplo, los canales de televisión, que están los números 4, 5, 7, 9, 11, 13, esas son las frecuencias portadoras, ¿ya? Lo que nos está sintonizando ahí es la frecuencia de la portadora, donde se toma la señal, en este caso de televisión, y se demodula, ¿no? ¿Qué significa demodular? Recuperar la información, ¿cierto?, que se puso antes, ¿ya? Que se subió antes a la portadora. Entonces, la información se recupera en lo que llamamos nosotros desde banda modulada a banda base. Si es audio, la banda base, ¿cierto?, es la parte auditiva. Si es imagen, la banda base, ¿cierto?, es todo lo que cae dentro del rango visual. Y no tenemos más, ¿ya? Audio o video, perdón, audio o imagen, ¿ya? El video es una secuencia de imagen, ¿ya? Entonces, debido a este proceso, la señal de alta frecuencia se denomina portadora y cambia algunos de sus parámetros, ¿ya? En función de la señal que va a cambiar, que va a modular, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una moduladora, que es la señal en banda base, que va a cambiar estos parámetros, que va a modular, ¿ya? Entonces por eso les decía, hablamos de modulación de amplitud, modulación de frecuencia, modulación de fase, en esta asignatura, ¿ya? Hay muchas más, pero vamos de a poquito. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿No hay duda? Ya, seguimos entonces. Excelente, de arriba. Excelente, ya. ¿Por qué debo modular? ¿Ya? Esto es como lo básico. ¿Para qué modular? ¿Ya? La idea, como dice acá, se le realizó el... Dame un segundito. Se nos cayó uno. A ver si puedo ingresar. Ahí viene. Ya, mientras se reincorpora. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto?, de por qué debemos modular. ¿Ya? Está más o menos pautado más o menos lo que yo les dije. ¿Ya? Controlar, facilitar la propagación de la señal. ¿Ya? Aquí incluye, ¿cierto?, el cable, porque nosotros igual modulamos para hacer transmisión por cable. Es el ejemplo simple que tenemos en la casa, ¿cierto?, que el televisor por cable, que al menos yo tengo. Satelital, ¿cierto?, sería modulación no cableado, ¿ya? Inalámbrico, sin alambres. ¿Ya? El Wi-Fi, el típico ejemplo de modulación, ¿cierto?, inalámbrica. ¿Ya? ¿Por qué se modula, cierto? Porque se ajustan, se usan dimensiones de antenas más, físicamente, ¿cierto?, más pequeñas, porque, como les decía, la frecuencia es inverso a la longitud de onda. Y la longitud de onda habla, ¿cierto?, del tamaño de la antena. Nos da inmediatamente, por ejemplo, la longitud de onda en nanómetros, nos dice, claro, que la antena es chiquitita y la podemos meter en un celular. Pero las frecuencias son grandes, del orden de los gigahertz, ¿verdad? Por su parte, una longitud de onda de unos metros, ¿cierto? Nos va a decir, no, pues la frecuencia es muy baja y tendremos que al menos tener de un par de metros, tener una antena, ¿ya? El caso de radiodifusión en antenas, se utilizan frecuencias, como les decía, del orden de los kilo y megahertz. Radiofrecuencia se entiende televisión y radio, ¿no? Y aquí aparece el nombre, ¿cierto?, de banda modulada, ¿ya? Que es como nosotros teníamos la banda base, cuando están las señales sin modular, y cuando la señal se modula, tenemos la banda modulada, ¿ya?
Ahora, la pregunta obvia, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Y la respuesta es solamente esa, para hacer una transmisión. ¿Ya? Hacer solamente para transmitir a largas distancias o comunicarse estos dos puntos lejanos. ¿No? Entonces la señal a transmitir se llama señal de banda base, ¿cierto? O modulada, ¿no? Y la de alta frecuencia se llama portadora. Y la señal completa se llama señal modulada. Entonces aquí tenemos un modulador, ¿no? La señal modulada, que es la señal que nosotros vamos a transmitir, vamos a radiar, ¿cierto? Como onda electromagnética por el aire o por el cable. Recuerden que la fibra óptica también es un cable, se considera cableado, ¿no? Y ahí nosotros, bueno, ustedes, ¿cierto? Saben de que la luz tiene un comportamiento electromagnético, ¿ya? Entonces, también es irradiado dentro de un medio, ¿ya? Entonces, esa señal modulada que va a ser radiada proviene, ¿cierto? De una señal portadora, que es la de alta frecuencia, que es la que me define, ¿cierto? La frecuencia donde yo voy a trasladar mi señal moduladora. La señal moduladora está en banda base, ¿cierto? Recordando el ejemplo del audio que escuchamos el otro día, estaríamos hablando de 5 kHz, ¿ya? Y el modulador, que es el que hace la operación de modulación, recordando que hacemos un desplazamiento en frecuencia, ¿ya? Este modulador puede ser solamente de tres tipos, ¿ya? Modular la amplitud, por lo tanto sería modulador de amplitud, ¿ya? Modular solamente la frecuencia, por lo tanto sería modulador de frecuencia, o modulador de fase, que sería modular la fase o el desfase en realidad, que es lo mismo, ¿ya? Las que son más utilizadas para señales analógicas o de información analógica, ¿ya? Son las modulación de amplitud y de frecuencia, ¿ya? Y las siglas para modular amplitud se usa AM del inglés, ¿cierto? Amplitude Modulation, y frecuencia modulada, que es FM, que es Frequency Modulation. Recuerda que la televisión análoga digital se transmite, ¿cierto? Por FM, ¿ya? Eh, entonces, con este esquema nosotros, ahora lo que nos va a quedar, bueno, después de la prueba, ¿cierto? Ver cómo son las operaciones de qué forma alterar la fase, qué forma alterar la frecuencia y de qué forma alterar la amplitud. ¿Ya? Aquí yo listé ¿cierto? Algunas razones que son bastante de peso. ¿Ya? Si todos los usuarios transmiten la misma, las frecuencias originales, todas se van a mezclar. ¿Ya? Cuando uno está en un salón y todos hablan, no se entiende nada. ¿Ya? Entonces, da un orden. ¿Ya? Por eso nosotros podemos compartir, ¿cierto? La gente que está abonada en TEL puede hablar al mismo tiempo, con un límite, sí, pero al mismo tiempo varias personas, ¿cierto? Por celular, porque a medida que van llamando se le asigna dentro de la banda de Entel, ¿cierto? Se le asignan distintas frecuencias, por lo tanto no se mezclan, ¿ya? En alta frecuencia la eficiencia de la transmisión es mucho mayor. Aquí viene todo esto de eficiencia, ¿ya? Eh, Se aprovecha mejor el espectro electromagnético, ya que permite la multiplexación. Eso no es nada más que, ¿cierto? Tener varios canales, por ejemplo, de televisión, y yo elegir uno. Recuerden que multiplexar es seleccionar, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, cuando sé cuántos canales de televisión hay aquí, pero de los 5 canales, por ejemplo, HD, yo elijo uno, ¿ya? Pero yo puedo elegir cualquiera de los 5. Y, y en caso de transmisión inalámbrica, excepto lo que hablábamos de las antenas, que guarda relación con la frecuencia de transmisión. ¿Ya? Y yo quiero terminar con esto. ¿Ya? Es un esquema un poquito más elaborado. ¿Ya? RF es radiofrecuencia, ¿no? Porque este es un esquema básico de un radiotransmisor, ¿ya? Que también puede ser de televisión. Recuerden que es televisión o radio. ¿Ya? En este caso, si fuese radio, tenemos el micrófono, un amplificador de frecuencias de audio, AF significa frecuencia de audio, ¿ya? El generador de radiofrecuencia, ahí estamos generando la portadora, y en el modulador nosotros generamos la señal modulada, que posteriormente va a una antena, ¿cierto? Que la función de la antena es tomar una señal eléctrica y convertirla en la señal electromagnética. Generalmente, por la estructura de la antena, ¿cierto? Y lo que le interesa, por ejemplo, a la gente que tiene estaciones de radio, estaciones de televisión,
Es que se pone en una parte, por ejemplo, aquí está en el cerrito, no recuerdo cómo se llama este de aquí, donde está la antena. Entonces la idea es que propaga, ¿cierto? Transmite para todos lados. Entonces es como una fuente puntual, como que se ve en la teoría electromagnética, una fuente puntual, ¿cierto? Que irradia en todas las direcciones. Ya cuando irradia en todas las direcciones se habla de omnidireccional. Entonces, para todas las direcciones transmite, porque claro, la persona puede estar con su televisor o su radio, ¿cierto? En cualquier punto cercano a la antena, ¿ya? No puede estar tan lejos tampoco, ¿ya? Así que esto es un esquema más o menos básico, simple, y no, hasta ahí no, ¿para qué me vamos a meter con demostración todavía? ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Y estaríamos terminando hasta acá. Recuerden que en 2 semanas, un poco menos, ya tenemos la prueba. En realidad, próximo miércoles, miércoles siguiente. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Profe, una consulta sobre la onda que genera la antena. Si se ubica, por ejemplo, una casa demasiado cerca de la antena, ¿puede como, eh, como dañar los aparatos No, que reciben la onda? ¿No? no, porque estas tienen que cumplir normas, ¿ya? Y las normas están consideradas a distancia, que esa situación no se va a dar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay una normativa que dice, por ejemplo, ya, la máxima potencia de radiación a un metro de la antena, puede decir 3, por darte un ejemplo, 3 watts, ¿ya? Es el límite o esa es la potencia máxima que pueden transmitir, ¿ya? Pero en Chile, ¿ya? La normativa exige un tercio menos, o sea, por lo menos las estaciones están transmitiendo a 1 mega, o sea, a 1 watt, ¿ya? Que es un tercio menos de la norma internacional, ¿ya? Que permite dañar más que los equipos, la salud, ¿ya? Entonces, el margen que hay en Chile, por lo menos de la normativa, es bastante segura. No sé si ustedes eran grandes cuando aparecieron las antenas, porque yo estuve en las antenas celulares y se empezó a inundar la ciudad, ¿ya? Y mucha gente en esos años decía que la exposición continua a la antena le iba a generar efecto o daño a la salud. Hasta la fecha no pasó nada en realidad, ¿ya? Porque pasa eso. En Chile está el cuidado ese de tener una norma, ¿cierto? Mucho más segura que lo que se estipula en las normas internacionales. ¿Yo claro? Perfecto. Ya muchachos, si no hay otra consulta, quedamos hasta acá, ¿ya? Y nos estaremos viendo próximo miércoles. Vamos a hacer solo ejercicios tipo prueba. Como les decía, si ustedes tienen algún ejercicio por ahí o tienen dudas, las resolvemos, ¿ya? Tenemos el próximo miércoles para hacer ejercicio, próximo viernes para hacer ejercicio, ¿ya? Eh, y si es necesario, podríamos dejar una hora antes de la prueba, ¿ya? En la semana de la prueba, un lunes, martes, para las 6, ¿ya? Para resolver dudas. Ya muchachos, nos estamos viendo entonces. Que esté muy bien. Vale, profe, chao, gracias. Chau, profe. Chao, chao. Profe. Profe.